Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Nora Duimovich de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata para dar inicio al nuevo seminario virtual que corresponde al tema Sistema Nervioso Autónomo. Bueno, nuestro seminario va a ser un poquitito largo. ¿Por qué? Porque abarca varios capítulos de varios de los libros de texto. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un repaso rápido de las generalidades del sistema nervioso para ir directamente a hacer énfasis en los aspectos farmacológicos que lamentablemente van a llegar al final, pero bueno, tenemos que pararnos todos en el mismo nivel y recordar que el sistema nervioso básicamente se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro, el cerebelo y la médula, y en cambio el sistema nervioso periférico se refiere a todos los nervios que entran o salen del sistema nervioso central. Esa entrada o salida los divide en nervios que sean aferentes y eferentes. Yo, para acordarme, siempre me paro en sistema nervioso central y tengo una mnemotecnia que dice que lo que va al sistema nervioso central, que termina con A, es la porción aferente, y lo que viene, que termina con E, del sistema nervioso central, es la porción eferente. Esa porción eferente, los nervios que salen del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, se subdivide en los sistemas somático y sistema autónomo. El somático es el que se encarga de controlar funciones que están dominadas por la conciencia, por ejemplo, el movimiento, la respiración, la postura y todas las funciones cerebrales superiores. Nosotros nos vamos a referir en este seminario al sistema nervioso autónomo. La función de este sistema nervioso autónomo es justamente controlar actividades que no estén bajo la esfera del control consciente. Es controlar funciones viscerales como el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, la digestión, el tono de los vasos sanguíneos, la respiración, todo para hacer ajustes rápidos en el momento de cambios en el ambiente para mejorar el funcionamiento interno, es decir, la homeostasis. Y a su vez este sistema nervioso autónomo trabaja en íntima colaboración con el sistema endocrino. La fracción eferente del sistema nervioso autónomo es a quien nos vamos a dedicar ahora, porque es el camino más importante para la transmisión de la información desde el sistema nervioso central a los tejidos efectores involuntarios periféricos, por ejemplo el músculo liso, el endotelio vascular, el músculo cardíaco y las glándulas exócrinas. Esta vía eferente del sistema nervioso autónomo está constituida por dos neuronas, una que vamos a denominar preganglionar y otra posganglionar. La neurona preganglionar tiene el cuerpo de la neurona, está en el sistema nervioso central. De ahí sale el axón, emerge, es eferente y hace sinapsis en primera instancia en un ganglio donde tiene el cuerpo la segunda neurona. A esa primera que tiene cuerpo en el sistema nervioso central y hace sinapsis en el ganglio le vamos a denominar neurona preganglionar. Y la segunda neurona es la posganglionar, que tiene su cuerpo en el ganglio autonómico, envía sus axones, sus fibras eferentes a los efectores involuntarios y ahí hace sinapsis en el final de la vía, en el efector. Pero el sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en dos fracciones de acuerdo a un doble criterio, a un criterio funcional y un criterio anatómico. Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo son el sistema nervioso simpático, que también se puede denominar
toracolumbar, ahí está el criterio anatómico, las primeras neuronas están ubicadas en la médula espinal a nivel torácico y lumbar. O la segunda división del sistema nervioso autónomo es referirnos al sistema nervioso parasimpático o denominado también cráneo-sacro, porque sus primeras neuronas están en los ganglios del cerebro o a nivel de la médula, a nivel de la porción sacra de la médula espinal. La división funcional del sistema nervioso autónomo nos dice que tienen funciones distintas. Así, la función de la fracción o la división simpática del sistema nervioso autónomo es la de responder a situaciones de estrés del ambiente. Pueden ser traumatismos, cambios de temperatura, agresiones del ambiente que nos generen temor, el mismo frío o el ejercicio. Así, cuando el sistema nervioso simpático responde ante esos estímulos provenientes del ambiente, la respuesta es a través del aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial, movilizar depósitos de energía, destruir depósitos de energía para aprovechar la energía que estaba depositada, aumentar el flujo sanguíneo al músculo esquelético y al corazón y dilatar pupilas y bronquiolos. Bueno, pero si nosotros leemos así fríamente esta tabla de funciones del sistema nervioso autónomo, la vamos a olvidar rápidamente. Para no olvidarla, a mí me gusta contar una experiencia que seguro que todos ustedes vivieron y esto les va a resultar más fácil. Podemos razonar esta clase de respuestas contando la experiencia de haber tenido en alguna oportunidad un gato, tenerlo en los brazos, tenerlo a upa al gato y ver ¿qué sucede cuando se aparece un perro que resulta ser una agresión del ambiente en contra del gato? Bueno, básicamente hay cosas que podemos ver en el gato como respuesta y otras que no podemos ver pero las podemos razonar. Por ejemplo, lo primero que sentimos cuando tenemos el gato a upa es la taquicardia, ese aumento de la frecuencia cardíaca le va a servir al gato para bombear más sangre a los tejidos, principalmente al músculo esquelético, porque el gato va a querer escaparse. Otra de las cosas que vimos en el gato fue que se le pusieron todos los pelos de punta. Todo eso lo hizo para intentar parecer más grande para que el perro se asuste. Otra cosa que pudimos ver prestando atención es la dilatación de las pupilas. Características las pupilas de los gatos que están finitas y de golpe se hacen pupilas midriáticas, se llama cuando se dilatan las pupilas. Todo eso es para aumentar el campo visual. El gato quiere tener mejor panorama para dónde escapar. Otra cosa que ya le pasa al gato, que no la podemos ver, pero la podemos razonar, es que ha tenido movilización de los depósitos de energía. ¿Qué quiere decir? Ha tenido destrucción de los depósitos de glucógeno hepáticos para ofrecer más glucosa libre para ir a los distintos tejidos. ¿A qué tejidos? Al músculo esquelético y al corazón, que van a tener mucho trabajo, pero a su vez esa glucosa libre tiene que llegar porque se produce una vasodilatación de los vasos sanguíneos que van al músculo esquelético de las patas y al corazón. Hay una redistribución del flujo porque hay ciertos territorios que no tienen mucho sentido que estén bien irrigados, como por ejemplo la piel. Nadie quiere estar rozagante en el momento de enfrentarse con un perro, entonces hay vasoconstricción de tejidos que no tienen mucha función en este momento
y vasodilatación de tejidos que necesitan aumentar el riego sanguíneo, es decir, hay una redistribución del flujo. Si el gato no hubiese tenido pelo, hubiéramos visto que el gato se ponía pálido. Y otra de las cosas que tampoco podemos ver, pero que la podemos razonar, es la dilatación de los bronquios, es decir, la broncodilatación, para que permita entrar más oxígeno, para con más oxígeno obtener más energía de la glucosa que antes estaba almacenada y ahora es glucosa libre que va a entrar a los tejidos. Bueno, y la fracción parasimpática del sistema nervioso autónomo más o menos se activa balanceando las acciones del sistema nervioso simpático. No siempre son antagónicos, hay varias funciones en las que intervienen coordinadamente el simpático y el parasimpático, pero en general el sistema nervioso parasimpático predomina en momentos de reposo y digestión. ¿Y digestión de qué? De los alimentos, para asegurarse que la energía almacenada en los alimentos se aproveche, se digiera, se absorba y se acrecienten los depósitos hepáticos de glucógeno. Bueno, y obviamente como vamos a estar hablando del sistema nervioso y vamos a mencionar a la neurotransmisión, nos vamos a referir a las sinapsis químicas que distinguen a la neurotransmisión, pero hacemos un rápido repaso de los criterios que definen a un neurotransmisor. Bueno, que se encuentran en la terminal presináptica de la que van a salir. En esa neurona presináptica obviamente se encuentran disponibles las enzimas para sintetizar ese neurotransmisor. Cuando se produce la estimulación de esa neurona presináptica, se produce la liberación del neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a salir al espacio sináptico y van a haber disponibles mecanismos para la rápida finalización de su acción. Y para corroborar todo esto que estamos diciendo es que si aplicamos directamente a una terminal postsináptica una sustancia que mimetice la acción de la estimulación nerviosa, se tienen que producir los mismos efectos que cuando se libera un neurotransmisor natural. Así como corolario, vamos a decir que vamos a meternos en el terreno de la farmacología pensando en todas las drogas que puedan interferir desde la síntesis hasta la destrucción del neurotransmisor, o también directamente a drogas que puedan mimetizar la acción del neurotransmisor. Ese va a ser nuestro terreno de estudio farmacológico del sistema nervioso autónomo. Y ahora vamos a hablar de los distintos neurotransmisores que funcionan en el sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar por el primero, acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor primario en todos los ganglios autonómicos. ¿Qué quiere decir? Que todas las neuronas preganglionares van a liberar acetilcolina. Entonces, acetilcolina va a ser el neurotransmisor que está en los ganglios, porque los ganglios tenía el cuerpo la segunda neurona, la postganglionar. Entonces, acetilcolina es el neurotransmisor en los ganglios, quiere decir que salió de la primera neurona. Y también está presente la acetilcolina en la sinapsis entre las neuronas postganglionares, pero que pertenezcan al sistema nervioso parasimpático, y las células efectoras. Por supuesto que nosotros conocemos a la acetilcolina, ya habiéndola visto el año pasado en fisiología, en el sistema nervioso somático, porque es el neurotransmisor presente en la placa neuromuscular, pero del músculo esquelético, del músculo voluntario. Ahí también interviene el neurotransmisor acetilcolina, pero eso no forma parte del sistema nervioso autónomo, es del sistema nervioso somático, pero es el mismo neurotransmisor. Con respecto a la síntesis y la degradación de la acetilcolina,
digamos que se forma en la terminal presináptica por la unión de la acetilcoenzima A y la colina. Esta unión está catalizada por la enzima colina acetiltransferasa, que da por resultado el neurotransmisor acetilcolina, que se introduce en la vesícula sináptica y que cuando se produce la estimulación de esa terminal presináptica se libera la vesícula con todo su contenido de acetilcolina al espacio sináptico. En el espacio sináptico existe una enzima que es la encargada de la destrucción de la acetilcolina, que esta enzima se llama acetilcolinesterasa, que rompe la acetilcolina dando dos productos, acetato y colina. Esta colina puede reingresar a la terminal presináptica para volver a formar otra nueva molécula de acetilcolina. El otro neurotransmisor del sistema nervioso autónomo es la noradrenalina. La noradrenalina es el neurotransmisor que se encuentra presente en todas las neuronas postganglionares simpáticas y sale de esas neuronas y se libera en los tejidos donde van a estar las células efectoras del sistema nervioso simpático. Postganglionar simpático es igual a noradrenalina. El otro parecido a la noradrenalina, el otro neurotransmisor es la adrenalina, pero se libera desde la médula suprarrenal. Y ahora vamos a hablar de la síntesis de la noradrenalina. Para eso tenemos que empezar a mencionar al aminoácido tirosina. Ustedes lo conocen, al aminoácido tirosina, lo saben dibujar del año pasado, lo conocen porque se parecía a la fenilalanina, pero con un grupo oxidrilo. Es igual a la fenilalanina más un grupo oxidrilo. Bueno, esa tirosina ingresa a la terminal presináptica y una enzima le agrega otro grupo oxidrilo, entonces se convierte en la dihidroxifenilalanina, es decir, la tirosina ya tenía uno y la tirosina hidroxilasa le pone otro más, al final quedó un aminoácido con dos grupos, como la fenilalanina, pero con dos grupos oxidrilos. Ese que se llama dihidroxifenilalanina, la sigla es DOPA. Este aminoácido DOPA es sustrato de otra enzima que se llama DOPA decarboxilasa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace esta decarboxilasa? Le saca a un aminoácido, le saca el grupo carboxilo. ¿Y qué es lo que le queda a un aminoácido sin grupo carboxilo? Le queda el grupo amino. Por eso el producto de esa reacción catalizada por la dopa decarboxilasa es la síntesis de dopamina. Esta dopamina puede ingresar a una vesícula en la terminal presináptica y por una dopamina beta hidroxilasa convertirse en el neurotransmisor noradrenalina. Si ahora hablamos de las reacciones que suceden en la médula suprarrenal, al sustrato noradrenalina recientemente formado, una enzima que le transfiere un grupo metilo lo convierte en adrenalina. Es decir, tenemos noradrenalina como neurotransmisor, adrenalina como hormona, ambas son liberadas en conjunto en situaciones de estrés. Cuando hablábamos del gato, probablemente lo que circule básicamente en la sangre es adrenalina. Y el tercer neurotransmisor del sistema nervioso autónomo es la dopamina, que es neurotransmisor específicamente en algunos lechos esplácnicos y renales. Esplácnicos es del tracto digestivo, no esplénico, esplácnico, donde ahí la dopamina produce vasodilatación. Y de la síntesis de dopamina ya hemos hablado, porque es el precursor inmediato de la síntesis de noradrenalina. Las neuronas que sintetizan dopamina terminan la síntesis en dopamina después de la acción de la dopa decarboxilasa. Y
Y ahora que ya terminamos con la síntesis de los neurotransmisores, vamos a referirnos a los receptores en donde actúan esos neurotransmisores. Entonces vamos a ir por orden y vamos a referirnos en primer lugar a los receptores colinérgicos del sistema nervioso autónomo. Sabemos ya desde el primer trabajo práctico de farmacodinamia que se distinguen los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Tenemos que básicamente saber dónde están ubicados estos receptores muscarínicos. Están en células autonómicas, tanto del corazón, del músculo liso, del endotelio y de las glándulas exócrinas. Sabemos también que se clasifican en distintos tipos. Nosotros los acomodamos en nuestra cabeza como los que son con número par o impar, porque están acoplados a distintas proteínas G o están acoplados a canales iónicos. Y los receptores nicotínicos, para que actúe la acetilcolina, ya sabemos que hay pertenecientes al sistema nervioso autónomo, es decir, en los ganglios autonómicos, en la médula adrenal, van a ser los receptores nicotínicos. Acuérdense que dijimos que la primera neurona, la preganglionar, liberaba acetilcolina, tanto sea para el sistema nervioso simpático o para el parasimpático, o sea que en todos los ganglios autonómicos hay receptores para la acetilcolina, que son receptores nicotínicos. Lo mismo pasa en la médula adrenal, y por otro lado en los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, que son los que pertenecen al sistema nervioso somático. Como hay receptores nicotínicos autonómicos y somáticos, les vamos a llamar N y NM según a qué territorio correspondan. Con respecto a los receptores solo muscarínicos, es decir, los del sistema nervioso autónomo, estos que dijimos que están separados en pares o impares, bueno, tenemos que recordar dónde predominan, en qué órganos predominan los de cada tipo, y yo hice hoy énfasis en decir la palabra endotelio porque si bien la acetilcolina actuando sobre el músculo liso provoca contracción del músculo liso, en el vaso sanguíneo hay que hacer una excepción porque la acetilcolina no actúa directamente sobre el músculo liso, sino que interfiere en el endotelio. Entonces la acetilcolina actuando en el endotelio va a provocar, a través de GQ, va a provocar la síntesis de óxido nítrico, y ese óxido nítrico como intermediario va a ser el que logre la vasodilatación, es decir, acetilcolina provoca vasodilatación, no directamente, sino por intermedio de las células endoteliales encargadas de la síntesis de óxido nítrico. De los receptores nicotínicos de la acetilcolina, tanto los de los ganglios como los de la placa neuromuscular están acoplados a un canal iónico, permitiendo el ingreso de sodio y logrando la despolarización. Por suerte, no hay que hacer grandes diferencias, tienen el mismo mecanismo de acción. Con respecto a los receptores adrenérgicos, los receptores para adrenalina y noradrenalina, bueno, estos se clasifican con letras alfa y beta, y a su vez se subdividen en grupos con números alfa 1 y alfa 2 o beta 1, 2 y 3. Bueno, los conocemos de farmacodinamia, tenemos que recordar bien su distribución anatómica, su ubicación geográfica, a qué están acoplados y los eventos que se pueden producir con la activación de cada uno de ellos. Quiero hacer mención especial a los receptores beta 2. Los receptores beta 2 adrenérgicos, primero decir que la noradrenalina no tiene afinidad por los receptores beta 2, solo la adrenalina tiene afinidad sobre los receptores beta 2 adrenérgicos, que están
ubicados en el músculo liso. Nosotros ya sabemos que de acuerdo a la activación de un receptor beta 2 se termina activando la adenilatociclasa, aumenta la cantidad de AMP cíclico y con eso se logra la relajación del músculo liso. Pero hay un adendum medio raro. También hay receptores beta 2 en el músculo esquelético. Y en este músculo esquelético lo raro es que no se produce relajación, sino contracción. La activación de receptores beta 2 en el músculo esquelético produce contracción. Ya vamos a ver qué utilidad le podemos encontrar, qué aplicación le podemos encontrar a recordar que los receptores beta 2 en el músculo esquelético producen contracción del músculo esquelético. Y los receptores de la dopamina, bueno, estos se agrupan en familias de receptores D1 y familias de receptores D2. Los de la familia D1 están acoplados a proteína G, S y estimulan la formación de AMP cíclico. En cambio, los receptores de la familia D2 también están acoplados, pero a la proteína GI y con eso inhiben la formación del AMP cíclico, activan canales de potasio y reducen la entrada de calcio por canales voltaje dependientes. Y ahora que ya completamos todos los pasos fisiológicos para la síntesis y la liberación de los neurotransmisores, vamos a mencionar la intervención de fármacos que puedan modificar algunos de estos pasos, ya sea favoreciéndolos o inhibiéndolos, con el consiguiente aumento o disminución de la actividad de cada uno de los neurotransmisores. Estos listados incluyen muchos fármacos y sustancias, aunque la gran mayoría no se utilizan en la práctica clínica, así que no van a tener que aprenderse esta clasificación. Lo único que sí van a tener que hacer es razonar qué eventos se podrían esperar después de la intervención de algunos de ellos en los distintos pasos metabólicos y así sacar conclusiones de las manifestaciones clínicas que puedan corresponder, por ejemplo, a la intoxicación con distintos venenos, como el veneno de serpiente, el veneno de araña o el consumo del veneno cocaína. Claramente las drogas de mayor utilidad clínica son aquellas que tienen acciones agonistas o antagonistas a nivel de los receptores de los neurotransmisores. Así, por ejemplo, existen los agonistas de la acetilcolina o los antagonistas de la acetilcolina. Dentro de los antagonistas de la acetilcolina ya conocemos desde hace mucho a la atropina como droga madre de los antagonistas muscarínicos y la detubocularina como droga madre de los antagonistas de los receptores nicotínicos en el músculo esquelético de receptores nicotínicos de la acetilcolina. Y lo mismo nos va a pasar con las drogas que tengan acciones agonistas o antagonistas sobre los receptores adrenérgicos, teniendo en cuenta que existen distintas afinidades de los agonistas o de los antagonistas por los distintos subtipos de receptores adrenérgicos. Por ejemplo, acá dice que la noradrenalina tiene afinidad por receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1 y no así por beta 2, que era lo que hace un ratito dijimos, y para todos los receptores la adrenalina tiene mucha afinidad y es un buen agonista. Y también ya venimos conociendo los distintos antagonistas de los receptores adrenérgicos con sus especificidades por los distintos subtipos de receptores. En el último eslabón de la cadena existe la posibilidad de la degradación del neurotransmisor. Así, interferir en la degradación hace que el neurotransmisor permanezca durante más tiempo en el espacio sináptico. Así existen compuestos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, con lo cual la acetilcolina no se
degrada y permanece más tiempo en el espacio sináptico frente a receptores nicotínicos y muscarínicos, y lo mismo le pasa al neurotransmisor noradrenalina. Existen dos enzimas que se llaman COMT y MAO, que son las encargadas de degradar a la noradrenalina. Inhibir a estas enzimas va a hacer que el neurotransmisor permanezca más tiempo en el espacio sináptico. Bien, y ahora vamos a empezar ordenadamente con los subgrupos de drogas. Vamos a empezar con las drogas agonistas colinérgicas. Estas drogas se pueden considerar de acción directa si directamente actúan sobre los receptores de acetilcolina, o de acción indirecta si producen inhibición de la enzima que degrada la acetilcolina, que es la enzima colinesterasa, con lo cual aumenta la acetilcolina. Entonces indirectamente va a haber más neurotransmisor para actuar sobre los receptores. Una vez que pensemos en las distintas drogas agonistas colinérgicas, vamos a pensar en los receptores que tenemos, dónde están ubicados y los efectos que se logra por la estimulación de esos receptores. Y por último vamos a referirnos a algunos aspectos farmacocinéticos y también farmacodinámicos de estas drogas colinérgicas. Por ejemplo, la acetilcolina, que es el neurotransmisor, no puede utilizarse como droga. ¿Por qué no se puede utilizar como droga? Porque es de corta duración, porque la degrada instantáneamente la acetilcolinesterasa plasmática, o que está en la biofase. Bueno, entonces pensemos en algunas drogas que sí puedan ser resistentes a la acetilcolinesterasa, y en ese caso contamos con, por ejemplo, la pilocarpina. Y hablando de la acetilcolinesterasa, pensemos en drogas que puedan inhibir la acción de esta enzima, con lo cual se aumentan las concentraciones de acetilcolina. Esa inhibición causada por algunos fármacos puede ser de dos tipos, puede ser reversible o irreversible. Aquellas que producen la inhibición reversible son utilizadas como fármacos, como por ejemplo la neostigmina, pero aquellas que producen una inhibición irreversible de la enzima acetilcolinesterasa no tienen utilidad como fármacos, se usan como plaguicidas, y destacan el ecotiofato o el paratión, que se caracterizan por su alta liposolubilidad y larga duración de acción. Y estas van a ser algunas aplicaciones para qué se usan las drogas colinérgicas. Claramente en el hilio paralítico o en la retención urinaria se necesita mayor actividad parasimpática para activar la neurotransmisión a nivel del tracto digestivo o urinario. En el tratamiento de la intoxicación atropínica es claro, porque uno necesita tener más acetilcolina para desplazar al antagonista competitivo, que es la atropina, de la unión con los receptores muscarínicos. En los receptores nicotínicos, la miastenia gravis es una patología que se caracteriza por una producción de anticuerpos antirreceptores nicotínicos, con lo cual van disminuyendo en las superficies de los músculos, y se necesita entonces un mayor estímulo con mayor cantidad de acetilcolina. Y en el glaucoma de ángulo estrecho se necesita, como parte del tratamiento, la producción de miosis para justamente permitir el mejor drenaje del humor acuoso en la cámara anterior del ojo. Bueno, y las drogas anticolinérgicas, bueno, claramente son las que inhiben la acción de la acetilcolina, pero como la acetilcolina puede actuar sobre receptores muscarínicos o nicotínicos, vamos a considerar que existen drogas antimuscarínicas y aquellas que actúan sobre los receptores
nicotínicos. Acuérdense que receptores nicotínicos había en el ganglio y en la placa neuromuscular. En el ganglio era la neurona preganglionar, pero nosotros nos vamos a referir específicamente en esta oportunidad a las drogas antimuscarínicas, y para pensar en esas acciones vamos a considerar la acción de la acetilcolina como neurotransmisor en distintos órganos, por ejemplo, corazón, musculatura lisa del ojo, vasos sanguíneos, glándulas, para pensar en las acciones que puedan llegar a tener drogas que bloqueen esas acciones muscarínicas. Estos antimuscarínicos tienen a la atropina como su droga prototipo, y pueden haber manifestaciones de la inhibición de los receptores muscarínicos en el caso de la intoxicación atropínica, que van sucediendo distintas manifestaciones de acuerdo a las concentraciones crecientes de atropina. El tratamiento de la intoxicación atropínica es tratar de desplazar a esa atropina que está tapando los receptores colinérgicos muscarínicos con más acetilcolina. ¿Pero de dónde vamos a sacar más acetilcolina? Bueno, el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción reversible, como la neostigmina o la fisostigmina, ayuda a obtener más cantidad de acetilcolina en la biofase que sea capaz de desplazar al intruso, al antimuscarínico, que era la atropina. Y con respecto a algunos aspectos farmacocinéticos de estas drogas antimuscarínicas, bueno, tener en cuenta que la atropina es una droga muy liposoluble y que entonces tiene buena absorción por todas las vías y un buen volumen de distribución. Y, por ejemplo, destaca una droga que es bastante hidrosoluble, como el bromuro de ipratropio, que se aprovecha esa hidrosolubilidad para administrarla por vía inhalatoria en forma de nebulizaciones para obtener efecto antimuscarínico a nivel bronquial, con lo que se logra broncodilatación y disminución de las secreciones bronquiales, y que no tenga un buen pasaje a la circulación para que no tenga efectos adversos a nivel sistémico. Si ahora nos dedicamos a hablar de las drogas adrenérgicas, otra vez tenemos que recordar los distintos receptores, las distintas clases de receptores, y recordar a nuestro querido gato con su actividad adrenérgica sobre receptores alfa, con la producción de la redistribución de la circulación, la vasoconstricción en algunos sitios como la piel, la midriasis, la piloerección. A nosotros también nos pasa la piloerección, se nos pone ante una situación de estrés, decimos se nos puso la piel de gallina, la estimulación de la glucogenólisis, la actividad sobre receptores beta con la actividad cardíaca, el aumento de las propiedades cardíacas, y la actividad sobre receptores beta 2 con la relajación del músculo liso para que entre más aire, del músculo liso bronquial para que entre más aire, y la activación de la glucogenólisis para brindar más glucosa libre a partir de los depósitos hepáticos de glucógeno. ¿Y qué aspectos farmacocinéticos contienen en general todas las drogas adrenérgicas? Bueno, las podríamos distinguir en aquellas que tienen estructura de catecolamina o no tener la misma estructura de las catecolaminas. A las que son catecolamínicas, bueno, decir que tienen un comienzo de acción muy rápido, una corta duración de acción, pueden provocar náuseas y vómitos, y en general no atraviesan la barrera hematoencefálica. En cambio, las que son no catecolamínicas se pueden administrar por vía oral y tienen una duración de acción más prolongada.
¿Y para qué se usan las drogas agonistas adrenérgicas? Bueno, si pensamos en los distintos subtipos de receptores, si pensamos, por ejemplo, en los receptores beta 2 que están ubicados en el músculo liso, pensemos qué territorios tienen músculo liso que nosotros querramos estimular esos receptores beta 2 para provocar relajación del músculo liso. Bueno, nos vendría bien en una situación de asma bronquial para relajar el músculo liso y que del bronquio y que ingrese más aire, o cuando existe una amenaza de aborto o contracciones de pretérmino en una embarazada que está cursando el 5º o 6º mes de gestación. El uso de agonistas beta 2 relaja el músculo liso uterino, con lo cual disminuyen las contracciones de pretérmino. El estímulo alfa 1 puede ser utilizado como vasoconstrictor y entonces es un uso frecuente el utilizarlo como descongestivo nasal. La actividad de las drogas adrenérgicas en el sistema nervioso central también puede ser utilizada para aumentar la actividad del sistema nervioso con fines terapéuticos, como podrían llegar a ser algunas drogas antidepresivas, o con fines adictivos, como lo es utilizar la cocaína como estimulador del sistema nervioso central. Bueno, y ahora pensemos en los antagonistas adrenérgicos. Y otra vez, tenemos que pararnos en los distintos subtipos de receptores alfa y beta para ver qué vamos a bloquear. Bueno, pensemos en los receptores alfa. Bueno, ¿dónde hay receptores alfa 1 y en el músculo liso vascular? ¿Qué pasa si yo bloqueo un receptor alfa 1? Voy a provocar vasodilatación y esto podría ayudar a disminuir la resistencia periférica y ser una posibilidad terapéutica en el tratamiento de la hipertensión arterial. Pensemos en los receptores alfa 1 que hay en el músculo liso de la vejiga. Bueno, bloquear la actividad del receptor alfa 1 en la vejiga puede relajar el músculo liso, aumentar la capacidad de colección de orina que tiene la vejiga, y esto sería una terapéutica útil en pacientes que tengan hipertrofia prostática, ya que la hipertrofia prostática produjo una disminución del volumen, de la capacidad de la vejiga. Entonces, relajar el músculo liso de la vejiga aumenta la capacidad, y los señores con hipertrofia prostática benigna tendrían que hacer pis menos veces porque su vejiga aguanta más. Y por fin llegamos al final a referirnos ahora a los antagonistas beta-adrenérgicos. De todos estos compuestos ya nos venimos refiriendo tanto en los trabajos prácticos de farmacodinamia como los de farmacocinética. En farmacodinamia nos referíamos a ellos por la selectividad, ser selectivos antagonistas beta 1 o no tener selectividad y poder tapar a receptores tanto beta 1 como beta 2. También hablamos de algunos que podían llegar a ser antagonistas, pero por tener actividad agonista parcial. Y en los trabajos prácticos de farmacocinética nos referimos a dos beta bloqueantes como el atenolol y el propranolol, con sus características de droga hidrosoluble, el atenolol, y de droga liposoluble, el propranolol, y aprendimos un montón de especificidades que les brindaba esa distinta liposolubilidad. Y ahora, por último, bueno, sí, definir algunos usos clínicos de los beta bloqueantes, que son drogas muy utilizadas principalmente en cardiología, porque sirven para el tratamiento de hipertensión arterial, la angina de pecho, el tratamiento del infarto y de la insuficiencia cardíaca. Pero fuera de la cardiología, también la encontramos en el hipertiroidismo para disminuir el temblor que se produce por estimulación
estimulación de los receptores beta 2 que estaban en el músculo esquelético. Antes de que empiecen a hacer efecto las drogas antitiroideas específicas, el uso de beta bloqueantes en pacientes que presentan crisis de hipertiroidismo viene bien para disminuir las 4 propiedades cardíacas y disminuir el temblor. Y pueden causar efectos adversos los beta bloqueantes, pero claro, por supuesto, básicamente siempre pensamos en la broncoconstricción, pero también tenemos que pensar en la posibilidad de arritmias. Si bien son buenos antiarrítmicos porque disminuyen la frecuencia cardíaca y son útiles para el tratamiento de las taquiarritmias, ellos a su vez pueden provocar bloqueo de la conducción en el sistema cardionector, entonces pueden dar bradiarritmias como efecto adverso. También hay que pensar en el cuidado de la administración crónica de beta bloqueantes y el peligro de lograr una supresión brusca, porque el hecho de la administración crónica de beta bloqueantes provoca una regulación homóloga ascendente, se quedan más receptores expuestos en las membranas que ante la supresión brusca pueden lograr del uso de beta bloqueantes pueden lograr una estimulación simpática cardíaca exagerada. También, la disminución de la actividad sexual es lo que más preocupa a los pacientes y lo que menos preocupa los disturbios en el metabolismo de la glucosa. Y ahora me despido, esperando que hayan podido aprovechar este seminario para poder resolver los ejercicios que vamos a ver en el trabajo práctico del sistema nervioso autónomo la semana que viene. Y saludándolos y dándoles la recomendación de siempre: quédense en casa.